Jesucristo. Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén, mis amados, que el Señor les siga bendiciendo. Como el tiempo ya es breve, vamos a inmediatamente a decir el tema. El tema es la tumba vacía. El Salvador vive. Amén. Podemos decir que la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y de la vida cristiana. Eso viene como la verdad fundamental del estudio de esta noche. El estudio de esta noche está fundamentado en San Juan capítulo 20, versículo 1 al 9, pero también lo puede encontrar en San Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, en San Marcos 16, 1 al 8 y en San Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. O sea que los cuatro evangelistas narran este acontecimiento de la resurrección, ya que la resurrección es la espina dorsal de la fe cristiana, es la doctrina fundamental. Hay doctrinas que son fundamentales, pero la doctrina fundamental básica, que si no hubiese habido resurrección, no hubiese habido cristianismo, no hubiese habido fe evangélica. Por eso es que la resurrección es de las tres doctrinas apostólicas que los apóstoles se preocuparon por difundir en la edad apostólica. La resurrección vino a ser la más fundamental. Recordemos que el mensaje de la enseñanza apostólica se basaba en tres puntos fundamentales, que son la primera venida de Jesucristo, o sea, cuando Jesucristo nace de María, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. La resurrección de entre los muertos de Jesucristo, ese era el segundo punto fundamental de la predicación apostólica. Y por último, la segunda venida de Jesucristo. Ahí se fundamentaba todo lo que era el mensaje de los apóstoles que el Señor Jesucristo constituyó para enseñar al mundo su palabra, su verdad. Amén. Es bueno que tengan su Biblia abierta en los capítulos mencionados, para que hagamos una comparación, ¿verdad? Son 4 capítulos, el 20 de San Juan, versículo 1 al 9, el 28 de San Mateo, versículo 1 al 10, el 16 de San Marcos, versículo 1 al 8, y el 24 de San Lucas, versículo 1 al 12. Amén. Entonces, el versículo clave se encuentra en San Marcos capítulo 16, versículo 6, que dice así: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. He aquí ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Amén. Pues, mis amados hermanos, podemos decir que dentro de las 4 principales religiones que hay en el mundo, hay 4 grandes religiones en el mundo, que son el judaísmo, fundado por Abraham, el islam, fundado por Mahoma, el budismo por Siddhartha Gautama, a quien se le llama Buda, y el cristianismo, cuyo fundador es Jesucristo mismo. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una comparación dentro de esas 4 grandes creencias religiosas que existen en el mundo, nos vamos a dar cuenta que 3 de ellas veneran la tumba de cada uno de sus líderes, porque ninguno de esos líderes pudo decir que se levantó, o ellos no han podido afirmar que su líder, ya sea Abraham, ya sea Mahoma, o sea Siddhartha Gautama, Buda, se haya levantado de la tumba. La única creencia, el único sistema de creencia religiosa que tiene la tumba vacía. ¿Por qué? Porque
Él así lo prometió. Él no solamente habló de que era necesario subir a Jerusalén y padecer por causa de los sumos sacerdotes y de los principales del pueblo y ser muerto. Él también añadió que iba a resucitar al tercer día. Y así aconteció. Jesucristo, cuando llegó el momento en que había de levantarse, se levantó triunfante de la tumba. Y en esto es que nosotros, hermanos, debemos fundamentar nuestra fe. Ahora bien, hay diferentes tipos de teorías en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Teorías que son formuladas por diferentes tipos de concesiones filosóficas y teológicas. Hay creencias que hablan del robo, la teoría del robo. Hay una filosofía que habla de la teoría del espectro. Hay otra filosofía que habla de la teoría de la alucinación. Y hay otra teoría que habla del robo. O sea que en los tiempos de Jesús, para tratar de opacar el gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, se formularon estas teorías con el propósito de manchar la veracidad de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es importante, hermanos, que ya empecemos a tocar el tema y que tengamos la Biblia abierta en los capítulos ya mencionados. Repito, capítulo 20 de San Juan, capítulo 28 de San Mateo, capítulo 16 de San Marcos, capítulo 24 de San Lucas. Así es que vamos a estar ahí y vamos a hacer una comparación. Como ustedes pueden ver en el capítulo 20 de San Juan, aquí nos habla del primer día de la semana. Vamos a ver que los que tengan su micrófono abierto me pueden ayudar leyendo. Queremos que todos participemos, ¿verdad?, de este estudio. Así es que me gustaría que el hermano Samuel abra su micrófono y me lea en el capítulo 20, ¿verdad? Después la hermana Ebenezer me va a leer en el capítulo 28 de San Mateo. Luego la hermana Judy me va a leer en el capítulo 16 de San Marcos y el hermano Josías el capítulo 24 de San Lucas. No es que lo van a leer completo, sino el comienzo, el versículo 1 y 2. Vamos a comenzar con el hermano Samuel Valdés. Amén. La palabra será en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero de Juan capítulo 20, verso 1 en adelante dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al crepúsculo, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Muy bien, déjenlo ahí, hermano Samuel, ¿verdad? Lo dejó en el versículo 2. Sí. Vamos ahora con la siguiente, que es San Mateo 28, versículo 1 y 2. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente lectura, que es San Marcos 16, 1 y 2.
Amén. Dios le bendiga. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la mamá de Jacobo y Salomé compraron especias, adornaron aromatizadas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vinieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se esparciaron. Que Dios le bendiga a todos. Mas él dijo, no os Amén. Déjalo hasta ahí, hermanita. apunte. Perdón. Ahora vamos con Amén. Lucas. Mi abuela Sí, con Lucas. Bien, con Lucas. Capítulo 4. Amén. Lucas 24, 1 al 12, pastor. No, 1, 2. ¡Vivo! No todo el pasaje completo, sino cuántos versículos, los primeros. Muy bien, yo le digo a dónde está. Sí, ok, dice Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron en el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, amén. Muy bien. Como ustedes saben, los 4 evangelistas dan su punto de vista, ¿verdad? Acerca de el primer día de la semana. Uno dice después de acabado el día de reposo. Otro dice muy temprano en la mañana, el primer día de la semana. Vamos a ver qué diferencia hay en esos pasajes bíblicos. ¿Hay alguna diferencia? Pero esa diferencia no en nada contradice la veracidad de cada uno de ellos. Aquí nos habla también de que María la Magdalena, San Juan nos habla solamente de María Magdalena, pero los otros nos hablan de María Magdalena, de la otra María, de Juana y de otros. Vamos a ver cuál es el punto de vista que podemos ver acerca de la visión que tiene cada uno de esos narradores de lo que es este gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Me gustaría que empecemos con Samuel, que él nos dé su punto de vista. No lo escucho, Samuel. ¿Me escucha, Samuel? No lo estoy escuchando, Samuel. No le escucho, no le estamos escuchando. Y ahora, ¿me escuchan, varón? Ahora sí, Oh, gloria a Dios para siempre. ahora Bien, sí. usted decía de establecer diferencia entre los 4 evangelios, ¿verdad? Relación y diferencia.
vamos a ver que la veracidad de los, en este caso, de los testigos, hubieron de ellos 4 que fueron testigos presenciales, otros 2 no. Vamos a ver cuál es la diferencia. Exactamente. Aquí vemos, por ejemplo, donde yo leí en el libro de Juan, capítulo 20, vemos uno de los testigos presenciales que fue el apóstol Juan, el cual, ¿verdad? Él fue uno de los que llegó y vio la tumba vacía. Por eso es que él escribe y dice, yo Juan vi y fuimos. Así estaba también María Magdalena en este caso. Vemos que cada uno de los evangelistas abordan este tema, ¿verdad? De acuerdo a la panorámica que ellos tuvieron, de acuerdo a cada uno según la intención para la cual fue destinado cada evangelio. Sabemos que uno fue destinado para los judíos, otro para los gentiles y así por el estilo. Y muchos de ellos abordan dando su punto de vista. Pero aquí, por ejemplo, en el que me tocó a mí, en el libro de Juan, vemos a uno de los testigos presenciales, que no era el caso de Marcos, ni de Lucas tampoco, ya que ellos dos no fueron discípulos del Señor, como lo fue Mateo, y lo fue en este caso ya Juan. Muy bien. Hay algo muy importante, hermano Samuel, y demás, y es que María Magdalena, cuando va rumbo a la tumba, ella no iba segura de que iba a encontrar a un Cristo ya resucitado, sino que ella iba de manera rutinaria con el propósito de darle mantenimiento al cadáver de Jesucristo, ya que ellos querían que ese cadáver se mantuviese por mucho tiempo en buena condición, porque ellos no habían creído lo que el Señor Jesucristo le había asegurado, de que Él iba a resucitar al tercer día. Por eso vemos que ella va con mucha devoción rumbo a la tumba, con el propósito de que de ungir y de darle acondicionamiento al cuerpo de Jesucristo. Ella va con la intención de ungir el cuerpo de Jesucristo con especias aromáticas. San Marcos 16:1 así lo dice, ¿verdad? Que iba con esa intención de ungir el cuerpo con dichas especies. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice Mateo. ¿A quién le tocó Mateo? A mí. Muy bien. A mí. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Yo estuve leyendo mientras Samuel hablaba y leía lo que Samuel leyó, más lo que yo leí aquí. Y yo denoté algo, que Lucas era como más simplificado al hablar. Mientras que Mateo aquí dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, como más detalle, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, como que él detallaba más las cosas. Mientras que el otro era más simplificado al hablar o al escribir. Y algo que no sé, me corrigen, fue que él no estuvo presente, Lucas, ¿verdad? No, Lucas investigó. Solo Ya. él su evangelio en una investigación. Ok. Mientras que Mateo. Sí. Entonces digo que era más detallado, quizás porque aquel cogió fue un poquito y simplificó, quizás para no alterar
los acontecimientos, mientras que Mateo fue detallando paso por paso porque vivió. Cuando nosotros vivimos algo, como que lo hacemos de manera como más desmenuzada. Mientras que cuando usted investiga, es de a poquito y las cosas es conforme a cómo usted investigó. Eso es lo que yo pude interpretar solamente en esos dos versículos, tanto de que Samuel leyó como el que yo leí. Muy bien, muy buena explicación. Vamos con la siguiente, Judy. Bueno, aquí entendí que cuando ellas entraron al sepulcro, se encontraron con ese joven vestido de blanco, era diciendo que Jesucristo ya había resucitado, para que ellos den como testimonio lo que ellos habían visto, que el cuerpo de Jesús no estaba cuando ellos lo fueron a buscar, y ahí entiendo que dice, pero en el 7, y decí a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veremos como os dijo. Amén. Muy bien. Perfecto. Sí, Marcos es el que menos detalle da, porque Marcos escribe a los romanos. A los romanos no le interesaban mucho los detalles, sino que se le fuera al grano directamente. Y por eso vemos que el que resume más de su relato es Marcos. Vamos a ver ahora, Josías, ¿qué nos dice el relato de Lucas? Amén. Que Dios le continúe bendiciendo. Lo que vemos aquí en Lucas es que él relata conforme a lo investigado, porque como tenemos entendido, Lucas no estuvo presente en lo que son los discípulos, pero la información que vemos que él escribió en el Evangelio de Lucas fue como una investigación que realizó con los personajes que estuvieron en aquellas situaciones. Y vemos que él aquí está hablando, incluso en la forma de escribir, lo describe. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, y todo lo que dice lo habla como en tercera persona. Trajeron, hallaron, y así sucesivamente, dando a entender que está describiendo algo que investigó de persona que le aconteció el asunto. Vemos también que él, al igual creo que Mateo, creo que describe que llevaban especias aromáticas. Describe ahí que llevaban especias aromáticas, especialmente para preservar el cuerpo de Cristo. Algo que podemos notar también aquí es que en el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11, dando a entender que él no estaba incluido en los 11. Dieron las nuevas a los 11. O sea, él está relatando algo que investigó de ellos. Él no estaba incluido ahí, pero después que hace su investigación, una recopilación de los datos, pues escribe lo que pasó para relatarnos. También podemos ver que como Lucas, como conocemos que era médico, ¿verdad? Él da una explicación casi un poco exhaustiva, explicando sobre lo que es la especie aromática, especialmente con ella. Aunque en el versículo 1 tampoco describe cuáles son las mujeres que van, sino que dice que algunas mujeres prepararon la especie aromática y la llevaban. Ya las mujeres la describen en el versículo 8, en el versículo 10. No igual que los demás evangelios que más o menos describen qué tipo de María, él lo describe después. Vemos entonces que, así como explica el pastor, cada escritor describe cada suceso desde su punto de vista, conforme a lo investigado. E incluso no hace como Marcos o Mateo, que leyó nuestra hermana Even, que Mateo describió después del día de reposo. Él no ni siquiera menciona día de reposo. Lucas menciona el primer día de la semana. O sea, no toma en cuenta mencionar el día de reposo, sino que habla del primer día. Para nosotros viene siendo el domingo. El primer día de la semana, entonces ahí ellas fueron. Entonces ahí vemos que hacen conforme a su investigación, hacen ellos una recopilación y lo explican conforme a como entendieron y conforme
a su postura. Y también tomando en cuenta para el pueblo hacia el cual se dirigen, para que esas personas que van a recibir ese mensaje, pues lo reciban de una manera clara y llana, como entendemos. Dios le bendiga. Amén, excelente. Sí, sí. Sí, quiero decir que Mateo realmente no dice que las mujeres llevaban especia aromática, que escuché decir a Josías, sino como que él lo que describe es el hecho tan trascendental. Él trata como de describir todo lo grande, incluso como con palabras como más asombrosas, como que él ciertas cosas como que lo omitió, porque yo pude leer y ver que no decía, simplemente vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y tuvo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo, como él se enfocó como en el hecho trascendental que pasó. Es lo que como que logro ver. Y ciertas cosas como que la omitió porque lo grande era lo que había pasado. Muy bien. Hay algo muy Amén. importante y es, sí, entendemos, que es que los cuatro narran el acontecimiento, pero hay que establecer una diferencia en que 2 de ellos eran discípulos y 2 de ellos no eran discípulos, eran simplemente investigadores para poder recoger su crónica y mandársela a el público al cual ellos necesitaban enviarle esa carta o esas escrituras. Mateo era discípulo, Juan también. Mateo, según la tradición, escribe a los judíos. Por eso Mateo da detalles acerca del día de reposo, también después del día de reposo, incluso antes de que el cuerpo del maestro sea descolgado de la cruz. Mateo habla acerca de qué, de lo rápido que ellos estaban haciendo el desmonte del cuerpo, causa de que ya estaba próxima la hora de la preparación, o sea, la preparación, porque según la tradición judía, tenían que haber un ritual antes de que llegara la hora y que comenzaba su día de reposo. Pero, como podemos ver, Juan solamente menciona el primer día de la semana, igualmente Marcos menciona el primer día de la semana y Lucas también. A ellos 3 no le importaba tanto lo que le importaba a Mateo. Mateo quería escribirle a un público que tenían conocimiento acerca de lo que pasó el viernes, de que no debía llegar al día de reposo. Por esa causa él hace ese señalamiento. Otro aspecto importante de la clase es que hoy hay teorías hoy en día. Incluso hay una Biblia que fue editada con el propósito de desmentir que Jesucristo resucitó día domingo, o sea, primer día de la semana, sino que según las investigaciones de esta nueva corriente teológica, Jesús resucitó para ellos día viernes, jugado bien viernes, que no fue domingo, porque según la teoría que ellos sostienen, la preparación de ellos comenzaba el miércoles, o sea, el miércoles era que comenzaba la caída del sol, el reposo de esa celebración, porque ellos estaban en una celebración de lo que era la Pascua judía. Y según esa teoría, Jesucristo no resucitó domingo. Pero nosotros vemos aquí que los 4 evangelios nos hablan del primer día de la semana. Y bíblicamente el primer día de la semana es el día domingo. Como bíblicamente el 7º día de la semana es sábado. Y Mateo hace una clara alusión a que era viernes cuando ellos desmontaron el cuerpo de ¿quién? De Jesucristo de la cruz, porque ya iba en proceso el día de reposo.
sea que también esto hoy en día se discute mucho acerca de esa teoría. Josías, creo que me quiere decirnos algo. Adelante, Josías. Sí, no, pastor, solamente es corroborar algo que usted está diciendo, es que aunque los distintos escritores dan su punto de vista, entendemos y estamos claros que la Biblia como que se complementa a ella misma, porque hay datos que aunque Mateo deja pasar, Lucas lo toma en cuenta, Marcos y así sucesivamente, se complementa entre los cuatro lo que es los sucesos que acontecieron en aquel lugar. Uno a otro se complementan, tomando en cuenta, y si uno toma cada una de las partes que ellos hablan y la acomoda en su lugar, pues uno mira el panorama de una manera más amplia y más clara y más profunda. Dios le bendiga. Amén. Vamos a comenzar con el segundo ciclo ahora. Me gustaría que el hermano Jacobo Vidal, si está conectado, retome San Juan capítulo 20, versículo 11. Luego, el hermano Danilo o Priscila, quien esté disponible, de ellos dos, van a tomar a San Marcos capítulo 16. San Marcos 16, versículo 9 en adelante. Versículo 9 en adelante, Danilo. Muy bien. Ahora, Mateo 28, para darle oportunidad también a otros, vamos a dejar que la hermana Iris, si está conectada, amén. Capítulo 28 de San Mateo, versículo 11. Muy bien. Y por último, Lucas 24. Walkiris, Lucas 24. Amén. Versículo 8 en adelante. Amén. Cada uno ya sabe su cita, ¿verdad? Vamos a ver, hermano Jacobo. Ahora vamos a ver lo que es el informe de aquellos que hallaron la tumba vacía. Vamos a ver cuál fue el informe. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Y leemos en el nombre de Jesús. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Siga. Puede seguir. Muy bien, hermano. Amén. Continúo. Se le fue el audio a él. Sí, continúa. El 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Continúo. Sí, sí. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, sí, le dijo, Señor,
Si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y lo llevaré. ¿Sigo? Sigue. Sí. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, ¿verdad? ¿Qué Boni. quiere decir maestro? Cuidado a ella. Perfecto. Muy bien. Aquí comenzamos ya en Juan, lo que se llama el reconocimiento. Los ojos de María estaban vedados para no conocer a Jesús. Ella simplemente lloraba desconsolada porque entendía que se habían robado el cuerpo del maestro. Y estando en esta condición de tristeza, de llanto y congoja, ella se lamentaba. Y ahí fue que se le apareció a alguien y que ella pensaba que era ¿quién? El hortelano. O sea, el hortelano era la persona que cuidaba el huerto. La palabra hortelano es el derivado de huerto, ¿verdad? Es el que cuida el huerto. Y ella, cuando estaba en su estado de desconsolación por causa de que ella no había encontrado el cuerpo de maestro, entonces comenzó a entristecerse, y ahí es que aparece ese personaje llamado o mencionado como el hortelano. En realidad ella no sabía, no se daba cuenta quién era, hasta que él mismo se identifica y le llama por su nombre. Ahora bien, ella no le conoció en la apariencia, pero cuando ella escuchó que él mencionó su nombre, entonces se le abrió el entendimiento, el conocimiento. Y ahí ella dijo, Raboni, que traducido quiere decir maestro. Es una variante de rabí también. Ahora, rabí significa maestro. Raboni es también maestro. Entonces, podemos notar ahí que ahí fue que ella entendió. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de ella cuando ella reconoce la voz del maestro? ¿Cuál fue la reacción? Ok, me dice el pastor que yo pueda hablar. La reacción de María fue de un regocijo enorme. Quería tocar al maestro y él dice, no me toque aún, bendito sea, todavía no he sido, no he subido al cielo, no he sido glorificado. De hecho, hay un himno que sé que Samuel debe saber, dice, María, no me toques, María, resucité, María. Aleluya. Entonces, podemos ver que hay un cambio del estado emocional de María. Al escuchar la voz del maestro, cambió. Amén. Vamos a ver ahora el siguiente pasaje bíblico. Entonces, ¿a quién le toca? El siguiente. Amén. A Danilo. Amén. Muy bien. Bueno, estaba escuchando, en buen dominicano se puede decir que María quería abrazar al maestro ahí, engancharse en el pescuezo, como decimos nosotros. Oiga, Danilo, como esta mujer es fanática, mujeres, cuando ven a un candidato por ahí, quieren abrazarlo, quieren tocarlo, ¿verdad que sí? En este caso, María quería abrazar a su maestro. Dice el versículo 9 en adelante, habiendo pues resucitado Jesús de mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había resucitado, que se había visto por ella, no lo creyeron. Sigo adelante. Siga, siga.
Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Sigue el 14. Ajá. Finalmente, amén. Sí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Muy bien. De su punto de vista en cuanto a esa pasaje bíblico. Bueno, aquí vemos que dice la Biblia que ella había resucitado de mañana el primer día. Bueno, haciendo tocante a lo que usted dijo ahorita, que entiendo por entendido que el primer día de la semana es domingo. Aquí habla del primer día. Entiendo yo que se está hablando del domingo, ¿verdad? Así es. Y que aun cuando María, se le pareció a María, dice que los discípulos estaban aún tristes y llorando. Cuando María fue donde ellos, ¿cuáles ellos? Los mismos discípulos que estaban tristes y llorando, dicen que ellos aún no creyeron lo que María le dijo, lo que ella había visto, que había visto al maestro, y aún así ellos no creyeron. ¿Qué sucede? Que al ver el maestro, porque al ver el maestro lo que estaba sucediendo, entonces se le aparece diciéndole incrédulo, porque ellos no creyeron lo que ella le hubiera dicho. Amén. En realidad ellos estaban desmoralizados. Saben que ellos no creyeron las palabras del maestro. Ellos simplemente creyeron en Jesús como el que hacía los milagros, el que sanaba a los enfermos, el que estaba echando demonios fuera de la gente. O sea que ellos solamente creyeron esa parte, pero esta parte que el Señor le comenzó a hablar momento antes de subir a la cruz, al Calvario, ellos no lo creyeron, de que era necesario que Él debía servir a Jerusalén y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Hasta que el maestro no se le aparece y le reprocha, lo reprende a ellos por su incredulidad, ellos no llegaron a entender esto y a creer. Incluso, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo decir algo? Claro que sí. Tanto el Señor, junto con ellos en esos días, antes de la crucificación, incluso el maestro le decía que él iba a ser entregado y que iba a morir, pero que al tercer día iba a ir a resucitar. Él mismo le decía a esos discípulos, y aún así, después que pasa todo esto, aún no creen, no creyeron. Es lo que me llama la atención. Sabe, hermano Danilo, hermanos todos, que analizando aquí, escuchando la exposición de ustedes de la palabra, analizamos la triste realidad de que eso era Jesús, el Maestro, nuestro Salvador. Daba la palabra, le hablaba a la gente de lo que acontecería con su vida. La gente no lo creía, sus discípulos, sus siervos, sus seguidores. Y no creían a ese mensaje. Estaban con él, sí, aquí estamos, de Jesús, lo amaban y todo. Pero no tenían una conciencia plena de que lo que Jesús decía era algo real, era algo que se iba a hacer tangible, bendito sea Dios. A veces se da la situación que estamos yendo a los cultos, hermano, y es increíble que estamos, palmeteamos y todo, y nos ponemos de pie cuando dicen que nos pongamos de pie, pero nos fuimos a la casa y no tenemos convicción de lo que se predicó, de lo que se enseñó, de lo que se ministró. Nos vamos, se dio un mensaje poderoso, pero hasta de momento pensamos que el culto fue pasivo, pero era que nosotros fuimos desconectados y nos quedamos desconectados. Eso es lo que pasó con los discípulos. A veces estamos a este mismo nivel. Ahora le hacemos una pregunta que me gustaría que ustedes participen. ¿Por qué se menciona a María la Magdalena como parece ser la más destacada de las mujeres?
y aún se puede decir que de los mismos varones. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con la Magdalena? Yo voy a dar mi punto de vista, mi hermano. Yo creo que uno como ser humano, o en esos tiempos diría yo, ver cómo Dios hacía esos milagros, y yo entiendo que María Magdalena, en el momento de que el Señor la liberta, como lo hizo, ella quizás no quería despegarse del maestro al ver lo que él hizo con ella, porque ella sabía lo que tenía. Al ver que el Señor la libertó, pues quizá para ella diría, tengo que ser agradecida, no quisiera como despegarme de él, porque yo sé que con él tengo libertad, digo yo. Muy bien. Adelante, Marcos. ¿Cómo usted sabía que era yo? Pastor, Dígame. Danilo le dio un poco en el clavo. María Magdalena estaba sujeta a cadenas, cadena de prostitución, cadena que no era hasta discriminada por la sociedad en ese momento, en su tiempo. Y llega Jesús, un hombre que todo el mundo hablaba de él, un maestro respetado ya y al mismo tiempo odiado porque estaba cambiando. Aunque muchos no aceptaban, muchos sabían que había algo diferente en él. Y la saca de allí y le da una oportunidad y la pone en una posición tan grande que la acepta dentro de todo este redil. Entonces María Magdalena, como dijo Danilo ahorita, vio la gloria de Dios manifestada en su vida. Fue transformada de una forma que esa transformación no permitió que María Magdalena se apartara en ningún momento de lo que es darle seguimiento a Jesucristo. Y se sintió, como dijo Danilo, muy agradecida en ese tenor. Pastor, otra cosa, acuérdese que el Señor dice que el que mucho se le perdona, mucho agradece. Y parte de eso es... ¿Perdón? Digo, me quitaste la palabra. Y entonces muchas de esas cosas era que el corazón de esa mujer no cabía, estaba rebosado. Y cuando usted hace la cosa porque le sale del corazón, porque es que nadie lo tiene que mandar, a usted nadie le tiene que decir a esto, a usted nadie le tiene que decir levanta la mano para adorar a Dios, a usted nadie le tiene que decir que mira, tú vas a cantar, tú vas a hacer esto, porque es que a usted le dice, mejor a usted lo tienen que mandar a callar, porque es que lo que hay en usted es rebosante, que era lo que tenía esta mujer Magdalena. Amén. En San Lucas capítulo 1 al 3 nos habla de que Jesucristo había echado 7 demonios de la Magdalena. Exacto. Así es. Toca leer a mí. Iris, sí, te toca. Samuel o Valkyrie. Iris, le toca el texto ahora. 28:11. Todavía estamos en comentario de la lectura de Danilo. Ok, ya. Veo que Valkyrie o Samuel quieren aportar algo. ¿Es así? Yo era que tenía la mano levantada. Sí, Dios le bendiga mucho. Amén. Amén, amén. Pastor, otra cosita, ¿por qué María Magdalena? Recordemos que ahí habían soldados anteriormente, los discípulos estaban un poco atemorizados. Y además de esto, ¿verdad? María Magdalena era una mujer y las intenciones que ella llevaba en esta mañana era de ungir el cuerpo del maestro. Sabe que los judíos tenían esta costumbre de ungirlo con especies aromáticas. Entonces ella fue con ese propósito. Y hay algo que yo he visto que el Señor tiene como por costumbre y es mandar primero a las ciudades a personas como a ir, ¿verdad? Como mensajeros, como para ir abriendo camino. Y también María Magdalena cumplió con ese cometido.
ya que le dijo, vayan y anúnciele a mis discípulos las cosas. Entonces ellos fueron, pero en el caso de Pedro y Juan, ellos no se aguantaron. Ellos salieron corriendo y vemos que posiblemente Pedro estaba un poquito más gordito que Juan, porque el discípulo amado corrió a toda prisa y llegó en primer lugar. Pero no me voy a adelantar. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, lo que pasa es que el vehículo de Juan tenía primera, segunda y tercera. Y el de Pedro no tiene primera y segunda. Acuérdense eso. Hay otra pregunta. ¿De dónde aprendieron los judíos el embalsamar los cuerpos? ¿Qué antecedentes nosotros conocemos sobre el embalsamiento de los cuerpos? ¿Me están escuchando? Sí, claro. Dígalo con toda confianza. Cuando Jacob murió allá en Egipto, fue embalsamado, pero también José siguió con el embalsamiento de los cadáveres. Realmente era una costumbre que ellos habían aprendido en Egipto y que se la aplicaban solamente a los muertos, que eran considerados de alta sociedad o famosos. En este caso, Jesús, como era considerado un maestro, a él se le permitió que tanto José de Arimatea como Nicodemo hicieran este acto en favor del cuerpo de Jesucristo. Ellos fueron los que pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo para embalsamarlo, para llevarlo a una tumba que no había sido todavía usada, una tumba. Ahí se cumple también una profecía de uno de los salmos que dice que Isaías 53, que su muerte fue con estos, pero su sepultura fue con los ricos. O sea, porque realmente la profecía se cumplió, que fue puesto en un sepulcro que solamente estaba determinado para personas de importancia en ese tiempo en Israel. Sí, pastor, y cabe rectificar en la porción que hacía alusión Samuel, que Cristo Jesús reivindica la posición social de la mujer para la cultura hebrea, que la mujer era recluida, la mujer no tenía gran espacio social en ese entonces. De hecho, todas las actividades de las mujeres eran en una parte de los hombres, y todavía eso es parte de la cultura de los israelíes. Y el Señor Jesús viene a posicionar a la mujer socialmente para que entiendan que en Cristo somos iguales, que para Él no hay distinción. Sus hijos son sus hijos, sea mujer o sea hombre. Es decir, le da este espacio a María Magdalena, una mujer que de hecho traía un rastro, ¿verdad?, para la sociedad de una mujer perdida de pecado. Y el Señor que la restaura, que nos establece en su palabra que cuando venimos aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces ya el Señor la ha restaurado y le deja saber a esa cultura y a los pueblos gentiles que la mujer puede llevar ese mensaje de salvación, que la mujer tiene también esa libertad en Cristo de pregonar las buenas nuevas de gran luz. Sí, concluyendo ya con el pasaje bíblico, podemos decir que las mujeres fueron las primeras que llevaron el mensaje de la resurrección. Y que tanto Pedro como los demás tuvieron que recibirlo de ella. Entonces ellos fueron a comprobar a ver si lo que ella decía era cierto, y así fue. Dice, como decía el hermano Samuel, que ambos fueron deprisa al sepulcro. Uno llegó primero, pero no entró. El que llegó último, no sé si entró, y vio, y dice, y creyó.
¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a dejar que la mano ahí y siga con el pasaje aquí adentro. Antes de pasarle a Iri, pastor, el hermano Melquis pone que los israelitas aprendieron el arte del embalsamar de los egipcios. Sí, así es lo que estamos diciendo. Y el Que hermano quería aportar algo. Muy bien. ¿Alguien más? Melquis. Amén. No, la hermana Raquel. Amén. Raquel. Ya salimos un poco de María Magdalena, levanté la mano ahorita, y es que ella también nos da una enseñanza, la vida de ella, que cuando el Señor la perdona fue también la que le ungió con el perfume de alabastro, y no se quedó ahí, que muchas veces nosotros en el momento cuando el Señor nos hace un milagro en el momento, te alabamos, y ya luego nos olvidamos. Ella siguió detrás de Jesucristo y le creyó en gran manera. Ese es mi aporte, aparte de lo que ya dijeron los hermanos. Y algo más Raquel, que se estaba escapando, y es que ella sostenía, era parte también del sostén financiero del Señor Jesucristo. Así es que ella fue una mujer que inmediatamente se convirtió a Jesucristo, comenzó a dar mucho fruto de toda forma, fruto integral, completo. Ahora sí, si hay algún otro aporte, si no, vamos a dejar que Lupita continúe con la parte que le... 28:11 dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Sigo? Sí, siga. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Muy ¿Sigo? bien. Okay. Siga, termine. Ok. Hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, Mateo termina su relato de la resurrección con lo que es la gran comisión, ¿verdad? El Señor comisionando a sus discípulos, diciéndole toda potestad me es dada en los cielos y también en la tierra. O sea, ahí es que nace lo que se llama la gran comisión, que ha sido asignada para todos los que hemos creído en Cristo resucitado. Habla. Marcos quiere decir algún aporte. Pastor. Ajá, muy bien. Sí, muy bien. Quisiera dar un aporte Sí, dígame. sobre este versículo. Fíjense, hermanos míos, yo quiero que ustedes analicen lo siguiente. La piedra que tapaba esta tumba no la podía mover ni 2 ni 3 hombres, primero. Segundo,
los guardias que estaban vigilando eran centuriones entrenados. Esta gente no se dormían por si hay alguna persona que esté dudando de que sí, en la teoría de que se roban el cuerpo y que fue verdad que se lo robaron. No. Esta gente no dormían. Esta gente eran entrenados bajo grande, estricta entrenamiento, hermanos. Entonces, cuando un centurión de estos va a uno de ellos, los otros se quedan allí a dar la buena. Fíjese que lo chantajean, le dan un chantaje para que digan que ellos se durmieron. Eso sí siguió, pero estamos seguros, y todos estuvieron seguros que tal vez pudo haberse dormido uno, pero los demás no, porque aquí está en plural, que era más de uno. Entonces, es verídico la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tomando en consecuencia estos pequeños datos. ¿De cuánto? Sí, pero Marco, ellos se durmieron. A la resucitación. Cuando resucitó el Señor, ellos se durmieron. ¿Por qué se durmieron? ¿Cómo es? ¿Por qué se durmieron los padres? Ellos se durmieron cuando el Señor resucitó, el poder del Señor. Pero no fue porque ellos se durmieron y alguien les robó el cuerpo. El Señor, oye, el resplandor de la resurrección, el poder de la resurrección, lo cegó y lo durmió. Pero eso es lo que quiero decir, pastores. Antes es que quisieron decir, según aquí la versión, y hasta el día de hoy dice la palabra, que ellos se durmieron y le roban el cuerpo. Que no fue así, ellos sí se durmieron, pero fue por el resplandor del Señor, porque dice que ellos fueron y le narraron todo lo que había sucedido. Le dijeron a los principales sacerdotes que ellos cayeron, me imagino yo, para parafrasear, ¿verdad? Ellos cayeron por el resplandor, porque vieron que resucitó y quedaron noqueados. Eso fue la narrativa que me imagino para parafrasear que le dieron a los sacerdotes. Y por eso los sacerdotes le dicen, no, te vamos a dar dinero, no digan eso. Digan que ustedes se quedaron dormidos y que le roban el cuerpo. No que el cuerpo salió de allí. No que ustedes quedaron dormidos y noqueados cuando el cuerpo salió y el resplandor lo noqueó. Sino que quedaron dormidos y cuando ustedes despertaron, encontraron la tumba abierta y se habían robado el cuerpo. O sea, son dos versiones muy distintas. Oye, Marcos, oye, el versículo 4 de Mateo 28 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, que al resplandor. Paralizado. Lo que pasó. Sí. El hermano Jacobo quiere expresar algo. Dios le bendiga. Cuando el pastor abrió el tema, empezó diciendo que la base fundamental que nosotros tenemos como cristianismo es la resurrección de Jesús. Ahora bien, todos esos discípulos que tuvieron las experiencias de encontrarse con Jesús ya glorificado, ellos no tuvieron temor de ser o experimentar la muerte a través de la distinta tortura que ellos experimentaron en ese entonces. Y esa es una de las garantías que nosotros tenemos. Más sin embargo, ahí estamos donde se dice que ellos se durmieron. Sabemos que se quiso silenciar lo que fue la resurrección de Jesucristo, pero no pudieron callar a los discípulos. Ellos prefirieron morir y no negar esa verdad. Dios le bendiga. Así es. La misma evidencia indicaba que no había tal robo, que no había tal alucinación, que no había tal espectro, que no había nada que no fuera lo que el Señor Jesucristo había prometido, de que resucitaría al tercer día, de que la tumba no podía retenerlo. Amén. Entonces, hermanos, en realidad la resurrección de Jesucristo es la piedra fundamental de la fe cristiana. Cuando hablamos de la fe cristiana, estamos hablando de la fe cristiana basada en el Evangelio, porque como siempre he dicho, el cristianismo hoy en día es muy diverso. Hay muchas corrientes dentro del cristianismo, pero el cristianismo ortodoxo, el cristianismo auténtico, eso es lo que contempla. La resurrección es
la espina dorsal de la fe evangélica, podemos decir. ¿Por qué? Porque ella es la que le da esperanza al pueblo que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo como única garantía de que no nos vamos a quedar tampoco en la tumba si nos toca pasar por el proceso de la muerte. Amén, porque así se nos ha prometido. Y la resurrección es uno de los temas en el Nuevo Testamento más tocado, más mencionado. ¿Por qué? Porque es doctrina fundamental. Amén. La hermana Julia también quiere expresar algo. Amén. ¿Me escucha? Sí, señora. Amén. Yo quiero hacer una pregunta para que me hagan un aclarado, porque yo tengo un versículo aquí que según yo lo leí ahora me tiene cosa. Dice el 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Punto. Bautizando en el nombre de Jesús y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo quería preguntarle, porque a veces hay personas que son esposos hace muchos años. Entonces, hay una de las dos personas que es cristiana y se quiere bautizar. Entonces, el otro no quiere. Entonces, aquí me dice, no me habla de que tienen que casarse. Yo lo que creo es que si una persona se arrepiente y se une a un yugo desigual, después que conoce la palabra, ahí yo creo que no se pueden bautizar. Y eso es una pregunta, no es, y no, yo lo que quiero es ir aclarando. Entonces, si ya son dos que tienen muchos años juntos y uno es cristiano y se quiere bautizar y uno no quiere, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que no se puede bautizar? Sencillamente, hermana Julia, hay un principio establecido, que lo dice Hebreos capítulo 12, 13, versículos 4 y 5, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea como sea, si una persona, oiga bien, está casada, si está casada con una persona que no le sirve al Señor, porque está casada, cumplió con el sagrado, una sagrada ordenanza del matrimonio, ya que el matrimonio no solamente es una ordenanza espiritual, sino también legal. Entonces, esa persona que está casada con ese otro, para que no sea cristiano, cumple con la condición de ser bautizado porque está debidamente casado. Ahora, una persona que viva con otra persona sin haber contraído matrimonio, sin haber legalizado su estatus, ahora bien, viene al Señor en esa condición, tiene que necesariamente arreglar su condición. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con el matrimonio y entonces ser bautizado. Porque entonces, si nosotros bautizamos a todo aquel porque esté unido, vamos a bautizar a Titi Mutati, ¿me entiendes? Sin haber ¿qué? Cumplido con lo establecido bíblicamente con el matrimonio. Entonces, algo tan sagrado y tan solemne como el matrimonio, entonces lo vamos a cualquierizar. Y no puede ser. Bíblicamente no puede ser. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Cómo qué? Como fundamento para la familia. Lo que pasa es que hay gente que no quiere someterse a lo que Dios ha establecido. Entonces, tendremos que decidir entre sí agradar y obedecer a Dios o agradar a lo que uno entiende que debe uno aceptar. Entonces, hermana Julia, esa es la realidad. El matrimonio dice bautizándolo en el nombre del Padre, perdón, el pasaje dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Enseñándole que guarden ¿qué? Le hace el versículo más adelante. ¿Qué dice? Eso mismo iba a decir, pastor, que el 20 dice, enseñándole. Ya lo que ya lo deja. El hermano ya lo deja. Sí. Dígate el siguiente versículo. Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿Lo entendió ya? Sí, yo lo entendí porque yo lo había leído. Sí, enseñando de que guarden todas las cosas. Sí. Hay que guardarlo establecido. Todas las Porque cosas, no todos se- los mandamientos. guardan. ¿Está clara entonces? Sí, amén. Amén. ¿Alguna participación más? Yo no voy a decir nada. Muy bueno. ¿Alguna participación más? Bueno, si no, ya es unas 10, ¿verdad? Ya debemos ir dándole conclusión. Hermanos, en conclusión, la clase de hoy nos debe ayudar a reafirmar nuestra convicción, nuestra confianza en Dios y entender que para los creyentes, para los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor, hay promesa de vida eterna. Hay promesa de resurrección. Por eso es que Apocalipsis 20:7 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte, que es la muerte espiritual, no tiene potestad sobre estos, pues serán sacerdotes para Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Pero dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se completaron 1000 años. O sea, la resurrección de Jesucristo es la primicia, es la garantía de que los que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor, también, si nos toca pasar por el proceso de la muerte, también vamos a resucitar triunfante, con cuerpos glorificados. Esa es la promesa que la Biblia, que la palabra de Dios nos da a los creyentes. ¿Ven? ¿Alguien más? Bueno, si no, Evan, ya podemos darle terminación. ¿Alguna persona más? ¿Designa usted a alguien para orar? Lupita. Ah, Lupita está aplaudiendo. Está aplaudiendo. Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Realmente va a ser un hermano, aunque sea así de manera online, estudiar la clase y compartirla, que cada quien dé su punto de vista. Vamos a ver si buscamos una técnica, un método donde todos podamos participar, ¿verdad que sí? Y que todo el mundo de lo que participamos de esta red podamos nutrirnos de ese conocimiento que nos da la enseñanza bíblica. Así es que Dios les siga diciendo a todos y a todas, recuerden ser hermanos. No, ella lo sigue diciendo. Marta quiere decir algo, pastor. Y ahora cuando termine, que cuando estamos anunciando que cualquier necesidad que usted vea en alguna persona, no necesariamente tiene que ser de la iglesia, con mucha sabiduría, háganoslo saber, porque buscaremos la forma de colaborar para que nadie tenga que padecer por causa de la situación que estamos viviendo. El Señor nos ha dado sabiduría y nos ha dado también potestad. ¿Para qué? Para enfrentar esta crisis. Y la vamos a enfrentar unidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién tenía la palabra, por favor? Puede hablar. Pastor, algo que se me estaba escapando. Ya terminamos, pero quiero tirar este puntico. Cuando la María estuvo hablando que creía que era el que cuidaba el sepulcro, que estaba ahí y no Jesús, yo considero que es porque ya el Señor había resucitado con un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, y no se dio cuenta de que era el Señor hasta que él no le habló y le reconoció la voz, porque el cuerpo que el Señor tenía en ese momento era glorificado. Por eso dice Pablo que el Señor fue el primero de la resurrección de la muerte, dándole a entender de que nosotros también tendremos ese mismo cuerpo glorificado. Fíjense que si seguimos leyendo, el Señor se le aparece en el medio con habitaciones cerradas, atravesando paredes.
es el mismo cuerpo que nosotros tendremos en el momento de la resurrección o en el momento de ser elevado, dándole a entender de que nosotros seremos también con un cuerpo glorificado, porque ni carne ni sangre heredarán al reino de los cielos. Entonces, por eso es que a María no reconocieron que era el Señor que estaba allí, porque el cuerpo que tenía estaba tan perfecto, tan glorificado, que después que la habló fue que este es el maestro. ¿Me entendió? Eso es lo que quería notificar. Excelente, excelente. Estaba jovencito, limpiecito, resplandeciente. Ella no lo conoció hasta que él le habló, le dijo, María. Ahí fue que ella entonces lo reconoció, porque su silueta no era la misma. Era una silueta de un joven brillante, de alguien que resplandecía. Así es que ese era el cuerpo glorificado, y es el cuerpo glorificado que vamos a tener todos los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermana Marta Suárez, amén, ella haga la oración de despedida y ore al Señor por las personas que no pueden conectarse por causa de su voluntad con nosotros, para que el Señor le dé fortaleza y le mantenga firme en la fe en Jesús. En esta noche Dios nos siga bendiciendo a todos y derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor.